Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando de Cirugía y Estética con el doctor Vicente Cabrera. Como siempre, todos los miércoles tratando temas de salud y bienestar a toda la sociedad. Hoy tenemos de invitados al doctor, como siempre, dando honor a su programa, al doctor Fabricio García en especialidad de deportología y también cardiología, y al licenciado Julio Ayala Serra, gerente propietario de Madre Libertad Ecuador. Bienvenido, doctor, a su programa. Hola Brigitte, buenas tardes con ustedes, queridos amigos. Nuestro programa es un programa informativo médico para ustedes. Lo manejo yo, para mí un honor siempre desde hace algún tiempo atrás, por eso se llama Hablando de Cirugía y Estética. Pero hoy en día tenemos a un extraordinario profesional de la medicina, amigo de la casa, a quien vamos a tener el inmenso gusto de que nos ilustre sobre un tema importantísimo de mucho interés, especialmente para que ustedes estén informados de lo que ocurre. Vamos a hablar del consumo de las bebidas energizantes. El doctor García, a quien tenemos el gusto que nos acompañe, es un reconocido cardiólogo de la ciudad de Guayaquil y aparte de esto tiene su especialidad en deportología. Es decir, estas dos especialidades se complementan para poder hacer un estudio integral de la actividad que tienen los energizantes y si verdaderamente son buenos o son malos para la salud. Con esto, primero le doy la bienvenida al licenciado Julio Ayala, quien es el director de Madre Libertad, quien también expondrá sus inquietudes al respecto del consumo de las bebidas energizantes. Bienvenido Fabricio y bienvenido Julio a nuestro programa. Gracias doctor Vicente Cabrera, bienvenido al doctor García y también saludando a los tiempos a mi querida Brigitte, que la hemos extrañado mucho, está un poco delicada de salud, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Yo te había pedido, Vicente, este programa porque tenía algunas inquietudes. Veo cómo se comercializa en una forma libre, sin restricción de ninguna naturaleza, bebidas energizantes y bebidas hidratantes. Yo quería preguntarle de entrada al doctor García, ¿hasta qué punto realmente son un beneficio para la salud o un peligro para la salud? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación, Puchito, muchas gracias, licenciado, muy amable. Contestando a la pregunta, a ver, aquí hay que definir dos cosas. Las sustancias o bebidas hidratantes sirven básicamente para hidratar. Estas bebidas fueron creadas en primera instancia por la Universidad de Florida, allá en los años 1960, como método experimental. Y de ahí han ido mejorando. Y estas sí tienen cierto beneficio en la salud, especialmente para las personas que realizan cierto grado de actividad física y que pierden muchos electrolitos y agua, como obviamente sucede cuando uno hace una actividad física que tenga alta carga y alta intensidad. ¿Se las puede tomar también, por ejemplo, cuando una persona sufre diarreas? ¿También surten el efecto de volverlo a hidratar al individuo? Se las puede ingerir, pero por la concentración de los electrolitos que tienen, no va a suplir la necesidad requerida en un paciente que tenga o una persona que tenga episodios de vómito o de diarrea. Están diseñadas básicamente para las personas que pierden electrolitos, no por esa vía, sino por la vía del sudor y las pérdidas insensibles que se llaman. Cuando una persona tiene o episodios de vómito o episodios de diarrea, tiene que tomar otro tipo de bebidas que ayudan a reinstaurar lo que se pierde normalmente por esas vías. Doctor, ¿y qué tipo de energizantes hay en el mercado y qué contienen? O sea, ¿cuáles son los contenidos de estos energizantes? Buena pregunta. A ver, hay muchas. En realidad, si tú miras la literatura, a nivel mundial existen más de 300 marcas, por decirlo así, de bebidas energizantes. Aquí en Guayaquil, en el Ecuador, no hay un estudio que te diga hay 30 o hay 40, pero aproximadamente las investigaciones que hay están entre 50 y 60, las que se comercializan de manera legal acá. Estas sustancias, obviamente, las bebidas energizantes, dependiendo de las personas que la ingiera, puede tener un efecto deleterio o no en la salud. Básicamente las bebidas... ¿Qué significa deleterio? Un efecto no beneficioso, más bien contraproducente. ¿Ya? Pueden, obviamente, tener un impacto
agresivo en la salud, por decirlo así, con ciertas características. Los principales componentes, para seguir contestando la pregunta, de las bebidas energizantes son lo que se llaman metilxantinas en término médico. ¿Qué son estas cosas? Las metilxantinas son sustancias que cuando ingresan al organismo producen cambios o producen reacciones neurológicas, es decir, a nivel cerebral y cardiovascular, en el corazón y los vasos sanguíneos. Por eso debe ser que nos sentimos como activos al momento de tomar un energizante. Exactamente. Y de ahí viene lo que varía es la concentración, pero todos los energizantes están hechos a base de cafeína, que es el principal componente en realidad de estas, y es lo que le da pues la sensación a la persona que ingiere de activarse nuevamente. Usted le pregunta a una persona, ¿cómo te sientes después de tomar X, Y o Z sustancia? Ahora sí me siento activo, me volvió el alma al cuerpo. Entonces, pero no solamente es la cafeína, sino otras sustancias más, como por ejemplo la teofilina, como por ejemplo la glucuronolactona. Aparte de eso tienen azúcar, aparte de eso tienen vitaminas del complejo B, ¿no? Tiamina y todas las que conocemos. Y otras sustancias que están escritas de manera genérica y general, pero no están desmenuzadas en la concentración. Entonces no se puede ahorita, en este momento, decir qué impacto tiene sobre la salud. Porque usted coge una lata de X, bebida energizante, cafeína, glucosa, agua carbonatada, tiamina, B1, B2, B3, B6, B12, excipientes y otros. Esos otros no están. ¿Cuál es la concentración ni el nombre específico? Bueno, si en gran parte no son beneficiosos para la salud, ¿cada qué tiempo podemos tomar un energizante, doctor? El problema básico de los energizantes está o radica en la cantidad, en realidad. Aquí vamos. Perdón un ratito. Cuando el doctor se expresa de la cantidad, médicamente lo que queremos decirle a nuestro público es que es la concentración de las sustancias que están bebiendo. Por eso es que normalmente nuestros jóvenes que están llenos de vida, que son quienes más consumen estas bebidas, para ir a un gimnasio, para ir a un evento deportivo, para ir a una fiesta, para poder bailar mejor y tener un mejor rendimiento, y llámese mejor rendimiento en todas las esferas en que uno se desenvuelve, entonces ellos están acostumbrados muchas veces, doctor, a hacer una mezcla de estos energizantes con bebidas alcohólicas, lo que vamos a conversar después de un momento. Pero yo quisiera que tú nos cuentes, Fabricio, ¿a dónde va a ir esto de las bebidas energizantes, las concentraciones que tiene de cafeína, de tiamina y de un poco de sustancias, y como lo acabas de decir, otros excipientes y otros? En esos otros no está incluido algún tipo de estimulantes que cada bebida tiene de una manera diferente. De tal manera, Brigitte, que nosotros no sabemos muchas veces dentro de cada uno de los energizantes que tomamos realmente qué está viniendo dentro de esta información. Perfecto, doctor. Entonces, el doctor nos va a explicar ahora a dónde va la parte tóxica de esto, a dónde te puede llevar cuando tú estás en un evento deportivo y tienes una persona que para poder rendir mejor se tomó un energizante y se infartó después, como hemos sido testigos muchos de los que estamos acá, y en la práctica médica diaria vemos llegar a las emergencias de las clínicas gente infartada y a veces haciendo muerte súbita con el antecedente de la ingesta de estos energizantes. Por eso está acá ahora el doctor García, que es cardiólogo, para que él nos explique en este momento a dónde va esto y cuán perjudicial puede ser para la salud de ustedes consumir este tipo de bebidas. Sí. Ok. El principal componente, como dijimos, es la cafeína. Y la cafeína va a actuar directamente sobre el corazón. ¿Qué es lo que va a hacer en el corazón de una persona la cafeína? Va a hacer que su frecuencia cardíaca, es decir, el número de veces que el corazón late en un minuto, se eleve en demasía. En personas como Brigitte, posiblemente, joven, sin ninguna enfermedad estructural o en el funcionamiento de su corazón, puede pasar inadvertido una lata no pasa nada. Pero en la misma persona
Brigitte, por ejemplo, si tuviera una enfermedad en el músculo del corazón, en las arterias del corazón, en las válvulas del corazón, o en la parte eléctrica o sistema de conducción que se llama, que es el que origina la fuerza necesaria para que ese músculo se mueva, dependiendo de la cantidad. Es importante recalcar esto, no es que si tomo una lata me va a infartar, no, eso es falso, pero dependiendo de la cantidad sí puede tener repercusiones. Entonces la persona que tiene alguna enfermedad cardíaca o una enfermedad cardiovascular, ¿qué es lo que pasa? Ese corazón se pone a trabajar al máximo. En un corazón enfermo, si a eso le sumas, si es que está con bebidas alcohólicas, que a ciertas concentraciones son depresoras de la función cardíaca, o sea, el alcohol a altas concentraciones hace que el corazón no trabaje óptimamente, y a eso le metes una sustancia que lo obliga a trabajar, llega un momento que el corazón comienza a funcionar mal, y si tiene una enfermedad previa puede generar arritmias cardíacas, y las arritmias cardíacas, es decir, la pérdida de la sincronía en el latido cardíaco, sí puede causar la muerte o puede tener muy mal traer en realidad en ese momento a una persona. Fabricio, ¿qué pasa con el diabético, con el hipertenso, que son pacientes que normalmente solemos observar a diario en la práctica médica y que no menos de uno de ellos consumen este tipo de bebidas? ¿Qué pasa en el hipertenso que consumen un energizante? Bueno, el paciente que tiene la presión alta, ¿no? El paciente hipertenso que consume estas cosas, obviamente la presión va a aumentar, porque la cafeína no es que solamente actúa a nivel del corazón aumentando el trabajo del músculo, sino también a nivel de los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción, es decir, los vasos se comienzan a cerrar un poco más y por eso la presión sube, ¿no? Es como que usted coja una manguera para regar el jardín, le tapa la mitad del lumen y el chorro puede ir más lejos. Entonces, más o menos así es el principio. Entonces, estas personas, si continuamente consumen grandes cantidades de cafeína, y no solamente la cafeína, sino todos los componentes, que repito, y esto que quede muy importante, los amigos, es la dosis la que hay que tener mucho cuidado. Entonces, puede tener un evento cerebrovascular o derrame cerebral, que llama la gente, ¿no? La presión sube tanto. Los vasitos en el cerebro son como el cabello, más o menos, son muy finitos. Si usted lo expone a una presión muy alta, o se pueden romper, originando una hemorragia cerebral, o puede formar un coágulo. Entonces ahí lo que se conoce como comúnmente derrame cerebral, y ahí sí viene un problema muy muy serio, pues, ¿no? Entonces en la institución en que yo laboro, hace pocos días hubo un paciente que ingresó por falla cardíaca. Entonces, dentro de la historia clínica, él era chofer de camión y trabajaba en las noches. Exactamente, consume mucho. Él me decía que consume entre 6 a 8 diarias por viaje. Para estar despiertos, según ellos. Exactamente. Okay. Entonces, uno va haciendo eso en un corazón que sus arterias estaban normales, ojo. Entonces, cuando una persona consume esto y comienza su frecuencia cardíaca a ser muy alta, la frecuencia cardíaca muy alta a la larga puede afectar al corazón, lo que se llama taquimiocardiopatía, es el nombre médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el corazón? Trabaja muy muy rápido, ya la geometría, la forma ya va cambiando, porque la fibra muscular es como un elástico que usted lo estira, y hay un momento en que se puede romper. Acá no se va a romper, pero sí ya deja de funcionar, o sea, deja de haber un acoplamiento, y si deja de haber un acoplamiento idóneo, ya la función del corazón comienza a alterarse y a la larga comienza a tener problemas. Ojo, esto no sucede en una noche, en un día, en una jornada laboral. Esto es la suma de muchas cosas. Cuando tienen otros componentes, ¿no? Como hipertensión arterial, historia familiar de enfermedades del corazón, pacientes diabéticos, como le dice Puchito, pacientes con anomalías en el trastorno de los lípidos, es el factor ideal para que esto que estamos hablando sea un factor o una causa predisponente, ¿no? Predisponente, más no es determinante. Una lata no me va a matar,
pero sí me va a predisponer a sufrir falla cardíaca, arritmias, hipertensión arterial, muerte súbita. Es decir, todos estos componentes que a diario los médicos estamos acostumbrados a observar en las emergencias de los hospitales o de las entidades donde nosotros laboramos, es una realidad para las personas que nos están escuchando. Y yo hice también la pregunta para Fabricio de los pacientes diabéticos, porque todos los energizantes tienen muy alta concentración de azúcar. De tal manera que si tenemos un paciente diabético y lo sometemos a una carga alta de consumo de glucosa, pues vamos a tener también el desenlace de una crisis de hiperglicemia. De tal manera que esto podría en algunas ocasiones, dependiendo de las dosis que se consuman, podría llevarlos a un coma diabético, y como lo explicaba el doctor García hace un momento, tenemos en las emergencias de las instituciones pacientes que llegan con crisis hipertensivas por exceso de consumo de bebidas energizantes, y también hemos recibido pacientes que por el mismo consumo de estas bebidas llegan con coma diabético. Y cuando revisamos los antecedentes de estos pacientes, observamos que son consumidores importantísimos de bebidas energizantes. Así que para ustedes que nos están escuchando, este es un programa informativo en el que queremos llegar para concientizar en ustedes a que las bebidas energéticas no pueden ser consumidas irresponsablemente. Y si usted tiene alguna enfermedad, primero averigüe a su médico si está indicado el uso de energizantes en usted. Para los jóvenes que nos escuchan, tienen que saber que mezclar un energizante con alcohol es altamente neurotóxico y cardiotóxico. Y también hemos observado muchos jóvenes por intoxicación alcohólica y consumo de bebidas energizantes. Queremos también, Brigitte tiene un par de inquietudes acerca de energizantes de consumo local. Así que vamos a ver qué es lo que quiere Brigitte y qué es lo que el doctor García nos va a comentar al respecto. Así es, doctor. Pero antes de eso, siempre las fieles seguidoras del programa Hablando de Cirugía y Estética están conectadas por la plataforma de Madre Libertad Ecuador y están atentas del tema de hoy, bebidas energizantes. No, esa no es la idea. La idea es concientizar de que informar. Informar exactamente. Si tienes hipertensión, diabetes, tienes más de 50 años, en tu familia hay antecedentes de muerte súbita, cualquiera de los denominados factores de riesgo cardiovascular, hay que tener mucho cuidado con las bebidas energizantes, muchísimo cuidado. Las personas que no tienen patología o enfermedad de ningún tipo, posiblemente no pase nada con una lata, y ahí la importancia de conocer la cantidad normal que es de consumir café. Un expreso, por decirlo así, tiene entre 60 a 120 miligramos de café. Ojo, cuando uno va a la literatura, usted revisa que la dosis tóxica o dosis letal de la cafeína, ¿no?, varía entre 10 a 12 gramos. Es decir, de un expreso que tiene, póngale, 100 miligramos a 10 gramos, usted tendría que tomar 100 tazas de café al día de un solo bocado, por decirlo así, para que pueda tener un efecto bastante adverso, así sea una persona sana. Ojo, esto es importante. Por eso siempre insisto, la cantidad es el secreto, ¿no? Si usted coge una lata y dice, a ver, aquí tengo, me invento una cantidad, 50 miligramos de cafeína. Si usted sabe que 50 miligramos es una cantidad que puede ser metabolizada por el organismo, ok, no pasa nada. Pero si soy hipertenso, soy diabético, tengo arritmias, me he infartado hace algún tiempo, yo tengo que tener muchísimo cuidado, ahí sí, porque esos mismos miligramajes, por tener un antecedente de enfermedad, sí me puede causar. Entonces, aquí el secreto o el tips es la cantidad versus el entorno médico del paciente, o de la persona en este caso. Es decir, las dosis tenemos que tener cuidado. La dosis, ahí radica todo. Y de los energizantes locales,
conocemos en la Amazonía que producen la guayusa. Es un energizante natural. Háblenos un poco de esto, doctor. Me llama mucho la atención la guayusa porque tiene un efecto energizante. Por ahí he escuchado que tomarse un 60 ml de guayusa es como irse y tomarse como 3 energizantes que venden localmente en el mercado, o sea, como 3 activos más. Sí, la guayusa es una planta obviamente que se genera en la Amazonía ecuatoriana y se ha distribuido. A ver, científicamente se ha encontrado un aminoácido, que es la tianina, ¿no? Que es ese aminoácido, cuando ingresa al organismo, es el responsable de hacer sentir esa sensación de bienestar, de placer, de confort, de todo lo que puedan sentir. Particularmente no siento nada en realidad, no, o sea, no es, pero no. Estamos jóvenes todavía. No, incluso también hace activar la actividad sexual en los hombres. La guayusa tiene esa ventaja también, algunas ventajas más sobre las mujeres. Con el mayor respeto el envejecimiento. a ti, mi querida Brigitte, la actividad sexual de un caballero no depende necesariamente de la guayusa. Hay un factor más importante que es el factor humano para tener una excelente calidad. Y yo quería preguntarle algo al doctor García, porque cuando yo viajo, por ejemplo, soy de las personas que me quedo hasta muy tarde en la noche, y cuando viajo me da sueño y me tomo una media botella de estos energizantes, de este 220, e inmediatamente se me quita el sueño. Lo lamentable es que se me quita el sueño para manejar, pero de noche también se me quita mucho más. Hasta las 3 de la mañana. Sí, 3, 4 de la mañana a veces. Posiblemente sea por la alta cantidad de glucosa, sumado a la cafeína, porque la cantidad de cafeína que contiene una lata del producto que usted nombró no necesariamente tiene que producir ese efecto. Pero a mí me quita el sueño en el momento. Hay personas que tienen susceptibilidad genética y la cafeína actúa específicamente en una fase del sueño que se llama fase REM. El sueño tiene varias fases y la cafeína va a actuar en una específica donde parece que ahí corta el resto de la fase y produce el estado de vigilia, pero tiene que haber cierto grado de susceptibilidad, porque si yo tomo la misma cantidad que usted, posiblemente a mí me mande a dormir porque a mí sí me da sueño, ¿no? Entonces tiene que mucho que ver la cantidad, la susceptibilidad genética. Pero por encima de eso, cuando usted ingiere gran cantidad de glucosa, es como que se activa, porque la glucosa hace que es la energía del cuerpo humano que hasta que se la consuma. Gasolina. La gasolina para el carro, más o menos así. Quiero decirte algo, Julio, al respecto de lo que nos acabas de comentar de la bebida energizante y el efecto que tú sientes, y lo que nos dijo el doctor García en la etapa del sueño, en la etapa del REM. Traducido a las palabras sencillas, es cuando tú no puedes profundizar tu sueño. Tienes un sueño muy superficial. Si escuchas el mínimo ruido te va a despertar y tú dices, he dormido pero no he podido descansar. Ese es el efecto que tiene un estimulante como la cafeína, como el guaraná, que en su componente íntimo también tiene cafeína. Entonces consumimos un estimulante de estos y dice, tiene cafeína, tiamina y guaraná. Resulta que en la composición del guaraná existe también cafeína, y si tú le sumas la dosis del guaraná con cafeína más la dosis que tiene inicialmente la lata como cafeína tal, entonces resulta que estás duplicando o triplicando las cantidades en concentración de cafeína. ¿La Coca-Cola tiene cafeína también? Porque he oído a muchas personas decir, cuando yo tomo Coca-Cola se me quita el sueño. ¿Será por la glucosa o por la cafeína? Primero la glucosa, Julio. El principal estimulante del cuerpo humano para estar activo es la glucosa. La glucosa es el combustible del cuerpo. Aparte de eso, que el metabolismo, es decir, tú te consumes una taza de café e inmediatamente no actúa. Normalmente deben pasar entre 5 a 10 minutos para que el efecto de la cafeína llegue a su punto máximo de concentración en la sangre. Lo que te quiero decir es que si le sumas la alta concentración de glucosa que tiene una bebida estimulante, más la cafeína que va a actuar después de 5 minutos, entonces tienes una bomba en tu cuerpo que no te va a permitir probablemente dormir en toda la noche. Algo parecido ocurre con lo que tú nos dijiste hace un momento, Brigitte. La guayusa
Es un estimulante que utilizan los indios de nuestra Amazonía, la mezclan con alcohol y la usan para todo, en infusión, la usan en té, la utilizan para curar, la utilizan para baños de buena suerte, la utilizan para todas las actividades de medicina folclórica que tiene nuestro país, que definitivamente pues es una actividad respetable para quienes practican la medicina ancestral, pero hay un detalle. Nosotros en medicina solamente obedecemos a estudios en los que se puede cuantificar la cantidad de cafeína, como lo acaba de decir el doctor. Tú sabes que una lata tiene, o un espresso tiene 12 gramos o 100 gramos. Miligramos, perdón. Tiene 100 miligramos de cafeína y, como lo dijo el doctor, necesitas 100 tazas, tomártelas a la vez para que sea cardiotóxico. Pero nosotros no sabemos, cuando hacen una infusión de guayusa, qué cantidad de guayusa le pusieron y no podemos cuantificar la concentración de guayusa. Así que probablemente no te pase nada si te tomas una infusión, y como ya sabemos que tiene un estimulante, te va a hacer sentir bien, y como eso tiene normalmente azuquitar para endulzarla, pues ya sabes que lo que te produce la primera sensación de bienestar en el cuerpo cuando consumes gaseosas, cuando consumes un jugo natural, es el azúcar que contiene el elemento. Y después ya viene el efecto tóxico que genera, o el efecto estimulante, perdón, que genera el componente, en este caso de la guayusa, como bebida nacional. Así es, doctor. Bueno, clarísimas las recomendaciones. No se olviden que estamos hablando de cirugía y estética, pero para el doctor Fabricio, que está también en la especialidad de deportología, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cómo se manejan en los entrenamientos los jugadores, los deportistas, que ellos son los que más consumen este tipo de energizantes? Coménteme base a su experiencia. Bueno, en realidad el deportista, hay dos tipos de deportistas acá, ¿no? El deportista urbano, que es el que usted lo ve en la calle, va trotando, va en bicicleta o hace actividad física no controlada porque en realidad no la necesita al aire libre. Y el deportista de élite, pues, ¿no? El que ya tiene una medición de la carga, la intensidad, la frecuencia de la actividad física. En realidad en ellos quizás no afecte tanto el consumir una lata, 2 latas, 3 latas, porque el metabolismo que tienen ellos producto de la actividad física hace que esto no ocurra absolutamente nada. Se adapta. Pero en estas personas, en estas mismas personas que no sepan que tengan alguna anomalía del corazón específicamente, sí puede tener efectos deleterios, porque por ese energizante más la suma, no, la sinergia, toda la suma de la actividad física, ese corazón sí le va a pasar una factura, posiblemente. Entonces es importante, por eso, como dije hace un momento, el entorno médico de la persona y la cantidad o la dosis que pueda ingerir, conociendo siempre la concentración. Y hablamos de cafeína porque es el principal componente de todas las bebidas energizantes. Y ahí vienen otras que están en menos cuantía, que también tienen un efecto de suma. Pero hablamos tanto de la cafeína por eso. ¿Y la cocaína cómo se la puede calificar? Porque dicen que también es un gran estimulante la cocaína, que levanta muertos, que al borracho le quita la borrachera, que al cansado lo pone en actividad. Los indios bolivianos especialmente, y también los peruanos, mascan hoja de coca como un energizante. Déjame decirte que es una extraordinaria pregunta y que estoy seguro que las personas que nos están escuchando van a estar muy atentos de esta pregunta que nos hace el licenciado Julio Ayala, director de Madre Libertad aquí en Guayaquil. Así que, doctor, explíquenos cuál es el efecto tóxico que podría tener el consumo de cocaína. A ver, lo que volvimos a conversar al principio, la cantidad, ahí radica la diferencia. Pero obviamente la cocaína, para que entienda la gente, sí es adictiva, produce adicción, lo que no produce una lata de energizante. Usted se toma una lata y probablemente no pase nada, pero consuma X, Y, Z gramos de cocaína y va a sentir la necesidad de volver a hacerlo, ¿no? Porque va a actuar en unos receptores en el cerebro, los cuales van a pedirle más al organismo cada vez. Usted consume más
y el organismo va a requerir más. Y ahí viene el problema de la adicción con todas las variables que conocemos, pues, ¿no? Entonces, no es, por eso no se al nivel gubernamental se hablaba de una tabla de clasificación de consumo que se ha demostrado que no interviene o no daña a la persona. Pero más allá de eso, sí, lo que pasa es que aquí es muy difícil poderlo manejar. Nuestra sociedad, creo yo particularmente, no está preparada para estas cosas. Entonces, ahí radica la diferencia. Pero no es algo que deba consumirse libremente, porque sí tiene efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo. Pero es una bebida, o no una bebida, aunque se la toman también como bebidas en algunas partes, pero ¿es estimulante, es energizante? Por supuesto que sí. De es hecho, es altamente estimulante. Por eso está alucinógeno. Catalogada, exactamente. Más que el energizante. Bueno, es que el alucinógeno genera energía en las personas y llega tanto el nivel que supera el nivel de energización que tiene un paciente o una persona que te lleva a alucinar. Pero yo he visto en cambio personas, y eso una explicación, doctor, que cuando consumen esto más vale se deprimen y caen en una especie de delirium tremens que les asusta todo, ¿no? Alguna vez yo veía a una persona que estaba consumiendo cocaína y decía que debajo de la cama donde él estaba sentado había algo y estaba asustado y nos hacía asustar hasta nosotros, ¿no? Se tornan delirantes porque se intoxican con el consumo del producto. Exactamente, ya no es la primera vez. Ni la primera semana que lo ha tenido haciendo. Ellos son consumidores frecuentes de cocaína, de tal manera que ya tienen efecto colateral del consumo. El efecto colateral de todo estimulante es la depresión. Entonces, si tú tomas alcohol, primero te estimula, eres el amigo de todo el mundo, te abrazas con todos los que están en la fiesta, enamoras a todas las chicas, y cuando ya te emborrachaste comienzas a llorar y te acuerdas hasta de cuando tenías 5 años porque te retaron. Entonces, son las variables, cómo afecta el alcohol en este caso sobre la emocionalidad de cada uno de los pacientes. Primero es un gran estimulante y después también actúa deprimiendo. Y el que se emborracha no peca y el que no peca se duerme. Y después no se acuerda. Clarísimo. ¿Le quedó claro? Muy claro, por eso yo no uso eso. Sí, en realidad por eso está considerado doping también, porque el nivel de energía que produce va más allá de lo permisible, ¿no? Entonces, obviamente los competidores pueden ir en una competencia desleal, por decirlo así. Así es. Entonces, pero es peligrosísimo, ¿eh? La cocaína, como lo dijo Puchito, usted está bebiendo. Generalmente cuando hay bebida alcohólica, la primera etapa es euforia. Después viene la depresión y el sistema cardiovascular cardíaco comienza a deprimirse. Si a eso le suma cocaína, más lo deprime. Entonces ocurre lo que se llama, o lo que se conoce en Estados Unidos como holiday hearts, o corazón de fin de fiesta. ¿Qué pasa? Que el paciente bebe tanto, ingiere tanta droga, que hace edema pulmonar, a pesar de que tenga sano su corazón. Por eso es importante, y vuelvo y repito una vez más, es la dosis la que hay que tener cuidado, la dosis. Hay una complicación importante que genera el consumo de cocaína, que es la aplasia medular. Y hemos visto como gente muy importante del mundo de la música, del mundo del arte, que normalmente podrían consumir cocaína, han desarrollado una aplasia medular y los termina matando. Estos esteroides que toman también los deportistas, ¿qué vienen a hacer? ¿Estimulantes, desarrolladores musculares? ¿Qué vienen a hacer? Estimulantes. Y para culminar lo que habla de la cocaína, si una persona consume cocaína rutinariamente, puede tener un infarto. Así sea una persona joven. ¿Por qué? Porque la cocaína produce vasoconstricción de las arterias en el corazón. ¿No es vasodilatador, por el contrario? No, vasoconstricción. Lo comprime. Entonces produce un infarto tipo 2, que es por otra cosa, pues no. Normalmente el infarto, 30 segundos el infarto, la mayor parte del infarto se da porque en las arterias del corazón una placa de grasa y de calcio se rompió, se fracturó, hay una hemorragia y se forma un coágulo. Ese es el más común, pero hay otro tipo de infarto que se produce por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando una arteria se cierra, no puede pasar la sangre y el músculo no recibe los nutrientes. Entonces, por esa razón es que estos pacientes pueden tener infarto, pueden tener endocarditis, infección de las válvulas del corazón, producto de las pinchazas que se puede dar, de los hincones que se puede dar, y así. O sea, tiene más cosas en contra que a favor la cocaína en realidad. Por eso no debe ser consumida. Y lo que le preguntaba de los esteroides.
Los esteroides anabólicos también no son considerados, o sea, son sustancias que no deben estar presentes en los deportistas, porque producen ciertos cambios. Por ejemplo, para los que quieren o los que toman hormona de crecimiento, ¿verdad? Hormona de crecimiento hace que la masa muscular o la estatura de la persona crezca, pero como consecuencia debilitan o tienden a debilitar, y esto está en toda la literatura médica, las paredes de las arterias. Entonces pueden producir dilatación, que la arteria sea muy grande, aneurismas, y esos aneurismas se pueden romper y producir disección de aorta, que es una cosa muy, muy grave. Hay que tener mucho cuidado, la salud que es lo importante ahora. A ese nivel básicamente producen daño, ¿no? En el sistema vascular. ¿No tienen ninguna pregunta más, doctor? De mi parte no. Agradecer al doctor García, al licenciado Ayala y a ti, Brigitte, por este lindo programa que hemos podido generar para la comunidad a través de Madre Libertad. Agradecerles por la presencia a ustedes. El propósito de este programa es eminentemente de información y educación continua de parte de los médicos, a quien tenemos el inmenso honor de invitar en Madre Libertad para que a través de su experiencia y su conocimiento nos brinden información para ustedes que están aquí y de esta forma puedan ver y permanecer en Madre Libertad como una de las plataformas digitales que lleva la mejor información especializada hacia ustedes. Debo hacerles una última recomendación. Atrás de todas estas bebidas energizantes siempre hay la base de ellas, que es el agua. Y quiero generarles una recomendación. Cuando ustedes vayan a consumir agua, es muy importante que la calidad de ella sea revisada y comprobada. De tal manera que les recomiendo para ustedes utilizar filtros de agua en los lugares donde ustedes se encuentren, ya que ellos son los únicos elementos que les garantizan a usted que la pureza del agua y no contaminación pueda llegar desde el sifón a su vaso. Porque los otros elementos con que normalmente solemos utilizarlos para tomar agua están sujetos a múltiples factores externos que pueden alterar el contenido del agua, como son los botellones, que en su utilización hasta que llega el agua al vaso de ustedes se ha contaminado muchas veces. De tal forma, se les recomienda la utilización de filtros en los hogares, en las oficinas, en los restaurantes y en todos los sitios donde ustedes se encuentren, y para esto les recomiendo a Moavi. Moavi es una empresa que está dedicada al cuidado de la salud, al cuidado del bienestar, y Brigitte nos tiene la información complementaria de lo que es Moavi para que ustedes puedan acceder a las promociones que tiene la empresa en la venta de filtros de agua e instalación de uso domiciliario y empresarial. Lo dejo con Brigitte. De mi parte les agradezco mucho. Hasta la próxima semana. Que Dios los cuide y Dios mediante nos volvemos a encontrar aquí. Así es. Recuerden que ver el programa de Hablando de Cirugía y Estética con el doctor Vicente Cabrera, ustedes obtienen un 30% de descuento en todos los productos de Moavi. Así que ustedes pueden llamar a sus números el 0992-830941 o al número convencional de ellos, el 603-9215. Danos una red. En las redes sociales de ellos, tanto en Instagram como Moavi Salud y Vida, y en Facebook igual, Moavi Salud y Vida. Recuerden que tienen productos desde el más bajo costo hasta sistemas industriales para los embotellamientos de agua. Es importante consumir un agua 100% pura por tanta contaminación que hay en todo el medio ambiente. Recuerden que Moavi siempre está presto para darles el mejor asesoramiento en purificadores de aguas. Fue grato estar con todos estos invitados de categoría, el licenciado Julio Ayala Serra, el doctor Fabricio y el doctor Vicente Cabrera. No olviden también seguirlo al doctor Vicente Cabrera en sus redes sociales como doctor Vicente Cabrera, tanto en Instagram como en Facebook. Así que para mí fue un honor, doctor Fabricio. Muchas gracias y agradezco una vez más la invitación, ya que nosotros los médicos pues tenemos un gran compromiso y deber social de aportar con nuestro conocimiento hacia la ciudadanía. El dueño
propietario, gerente y uno de los mejores periodistas del Ecuador, el licenciado Julio Ayala Serra. Muchas gracias, me han desasnado bastante de tantas cosas que uno a veces se pregunta y que aquí, gracias a los conocimientos y a la experiencia de estos grandes médicos, hemos podido encontrar satisfacción a nuestros requerimientos e inquietudes. El honor con el doctor Vicente Cabrera, su programa. Chao. Muchas gracias, hasta la próxima semana, bendiciones para ustedes. Gracias.